Les recuerdo, el próximo domingo es a las 10 de la mañana la misa de la vigilia de Navidad y la misa del gallo adelantada como de costumbre a las 6 de la tarde o de la noche, y el lunes la misa de Navidad del día a las 10 de la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vemos en este tiempo de Adviento la gran figura que nos presenta la Iglesia a través de los textos del Evangelio, de ese gran precursor que fue San Juan Bautista, como profeta y más que un profeta, porque los profetas del Antiguo Testamento veían, profetizaban de lejos. En cambio, San Juan era en presente. Este es el que yo no soy digno de desatar ni la correa de sus sandalias, o de sus zapatos, o como quiera. Entonces, era un profeta no de futuro, sino de presente. Y por eso más que profeta, incluso más que Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, según nos lo dice Santo Tomás. Pero teniendo en cuenta que San Juan Bautista es el gran profeta, no del Antiguo, pero sí en el Nuevo Testamento de la primera venida de nuestro Señor, y el otro Juan Evangelista, el gran profeta del Nuevo Testamento de la segunda venida o de la parusía de nuestro Señor. Y vemos la fama que tenía, que desde Jerusalén le mandan hasta Betania, donde estaba San Juan bautizando, levitas y otros personajes como emisarios, embajadores, a que preguntaran: ¿quién eres tú? Y dice: yo no soy el Cristo, el Mesías. Cristo quiere decir Mesías, el ungido. Entonces, ¿quién eres? ¿Elías? No. ¿El profeta? No. Yo soy la voz del que clama en el desierto, esa desidencia clamantis en latín, que a veces es difícil de traducir o no tenerla en cuenta al traducir. Más que la voz que clama, yo que clamo en el desierto, soy la voz de aquel que clama en el desierto, es decir, el Mesías, del cual yo soy su precursor. Y le dicen entonces: si no eres ni el Cristo, el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Porque para los judíos eran tres personajes los que podían lavar con agua, que eso quiere decir bautizar, limpiar. Que podían hacerlo: el Mesías, tomado de aquella parte de Ezequiel, capítulo 36, si mal no recuerdo, donde por la idolatría y las abominaciones del pueblo elegido, que inmolaban sus hijos o hijas al dios Moloc en el fuego, como viles paganos, y todas las inmundicias de ese pueblo elegido, les promete limpiarlos, purificarlos con agua, y eso se le atribuía al Mesías, para limpiar a Israel de todas sus iniquidades y abominaciones, porque no son los indios aztecas, ni los incas,
que inmolaban cruelmente haciendo sacrificios humanos. Eso ya lo hacían los judíos, tomado de los ritos de los gentiles, de los paganos. Así que no nos extrañemos de tanta superstichería, de tanta vericueto, brujería, sacrificios humanos y toda esa chichalandia. Eso es más viejo que Tutankamón. Porque el pueblo elegido inmolaba a Moloch, idolatraba. Y así entonces Dios les decía en Ezequiel que serían retornados a su tierra. Toda esa profecía mesiánica y parusiaca que estaban ligadas y no se distinguían. Pero ¿cuándo iban a volver a su tierra? 20 siglos después. O sea, el siglo pasado. 947-48. Y Jerusalén capital. Y hoy la Yunay, vean, con el Trump o trompa o como se les dé la gana, con el cuento ese de la embajada en Jerusalén, como para que si se les olvidó a los tontitos católicos del hecho. Entonces serían purificados, lavados, y eso era atribuido para el Mesías, entonces el Cristo. Otro que podía limpiar, Elías. ¿Por qué? Porque él fue el que dividió las aguas del Jordán. Y el otro, el profeta, que malamente los judíos interpretaban como Eliseo, el discípulo de Elías, porque es un texto que se refiere al Mesías como el profeta, pero lo aplicaban a Eliseo o a otro que le precedería. Pero el monseñor Stromberger dice que es una mala interpretación de los judíos, pero al decirle el profeta estaban pensando no en el Cristo, que ya estaba descartado, no en Elías, que ya estaba descartado, sino Eliseo, que era el otro profeta dentro del Antiguo Testamento que podía lavar, bautizar con agua, porque fue Eliseo el que limpió, lavó a Naam, el famoso ese personaje leproso de Siria, en las aguas del Jordán, y el que el otro le retruca, pero ¿qué me vienes a en el Jordán si yo en Damasco tengo aguas y ríos más limpios y bonitos? Y los otros le dicen, pero bueno, pues ¿de qué te quejas? Si te está diciendo hazlo y se acabó. Lo hizo y su piel quedó como de bebé. Entonces, ahí queda entonces el porqué de si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta Eliseo, en la mala interpretación de los judíos, de ese texto del Deuteronomio, que es para el Mesías, pero que ellos lo trabucaban con el profeta Eliseo. Pues bueno, ¿quién eres? Dinos para irle a decir a los que nos han enviado. Pues yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Como el precursor, como la trompeta, y que está
entre vosotros y yo no soy digno ni de agacharme a ponerle, quitarle los zapatos, las sandalias o lo que fuera. Entonces con eso, San Juan cumplía con su misión de profeta, y más que profeta porque no profetizaba como Moisés, que deseó ver el día del Señor, pero nunca lo vio. Y no solamente que nunca lo vio, lo deseó, sino que también deseó entrar en la tierra prometida y nunca entró. Por lo que parecería una tontería que tocó 2 veces la piedra en vez de una para que saltara el agua. Ante esa duda, fíjense el castigo terrible. Al profeta más grande del Antiguo Testamento, no entras a la tierra prometida, y se acabó. Ahora, si por esa pequeñez que parecería una tontería, pero no lo es, porque las cosas de Dios son serias, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué le espera a los papas, a los jerarcas, a los prelados? Que se vayan preparando. Porque que van a ser asados en la parrilla y no van a ser San Lorenzo. Así que entonces vemos cómo Dios es exigente en los conductores. Moisés, por ser el conductor y el legislador del pueblo elegido, porque antes y siempre hubo la revelación primitiva hecha a Adán, que degenera y tenemos el paganismo. Dios no creó al hombre en el paganismo. Eso vino una degeneración de la revelación primitiva. Y de ahí sale la gnosis y la cábala, que es la gnosis con la impronta judaica. Y todo lo que no es católico es judaico gnóstico, nos guste o no nos guste. ¿Qué vamos a hacer? Eso ya lo dijo el padre Membiel. Entonces, la revelación primitiva, pero Moisés legisla, la pone por escrito. Y conocía el misterio de la Trinidad porque deseó ver al Mesías. Y si yo deseo ver al Mesías, que es el Cristo, el Verbo encarnado, tengo que creer en la Trinidad. Porque no es un demiurgo, como decían o dicen algunos gnósticos. Porque dentro del gnosticismo hay muchas variantes. Entonces, vemos cómo Moisés deseó ver su día y sin embargo no entró en la tierra prometida. Así que eso nos debe de quedar como escarmiento en carne ajena ante todo lo que vemos y que lo que le va a pasar a todos los conductores del pueblo católico, que es la jerarquía de la Iglesia. Y que de esa jerarquía vemos qué es lo que hay. Porque Panchito Villa, que digo Francisquito, esgrimiendo el sumo pontificado, se da el lujo de decir que no cree en el Dios católico y nadie revira y nadie chilla, solidarizándose con la apostasía de este señor, perfecto hereje. Porque Monseñor Fele no dice
ni Miau, ni de Galarreta, ni Tissier, ni Williamson, ni Ford, ni Don Tomás, ni Cendejitas, ni el que sea. Y esos que serían los mejorcitos, porque tradicionalistas. ¿A dónde van a ir a parar? Hay momentos en que el silencio se hace cómplice. El error tiene que ser combatido. Y si no lo es aceptado. No hay nada que hacer. Por eso no hay términos medios. Así que vamos a ver qué va a pasar. Nada, va a pasar lo que tiene que pasar. Que por imbéciles apostatan. No hay nada que hacer. Igual. Entonces, mis estimados hermanos, vemos esa figura tan grandiosa de San Juan. Más que un profeta, voz del que clama en el desierto, ese desierto en el que estaba nuestro Señor, en medio de su pueblo corrompido por los jerarcas, parecido a lo que pasa hoy, un desierto, porque esto que vivimos hoy es un desierto. Espiritual, religiosamente, una gran confusión, todo se vale, se desquicia la mente, la inteligencia. Cualquiera se cree con el título de doctor en filosofía, en teología, en exégesis, porque aprende o lee un libro. Pero claro, es la misma confusión, porque la verdad ya no nos viene por los canales jerárquicos que deberían de venir. Entonces, sálvese quien pueda. Pero eso no quiere decir que el principio de autoridad, el principio de jerarquía, no existan. Y la responsabilidad de aquellos que tienen que dirigir, aunque no sean ni papas, ni cardenales, ni obispos, como los sacerdotes. Por eso no es permitido que un sacerdote tradicionalista sea hoy uno más del montón. Y vemos la carencia, la falencia que hay. Es terrible. Los obispos dan todos lástima por su supina ignorancia. Yo lo lamento. Y si sale alguno, que me demuestre. Porque intelectualmente no valen un comino, teológicamente no zanjan nada. ¿De qué les sirve la mitra y el báculo? A ver, es que da vergüenza. Y se creen con ínfulas episcopales de salvadores. Es que más caótico no puede ser. Por eso esto no puede durar mucho. Es que no da más, ¿para dónde? Pues bien, qué desierto, apocalíptico. Pero che, si la epístola es apocalíptica, gaudete, alegraos, que el Señor está cerca. Ah, no, pero es Navidad. Sí, pedazo de bruto. De Navidad en el texto de este ambiente navideño o de preparación a la Navidad de Adviento. Pero esta epístola fue después de que nuestro Señor Jesucristo se encarnó,
nació, vivió, murió en la cruz, resucitó y vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿cerca de qué? Alegraos de la segunda venida de la parucía de nuestro Señor. Está claro que la Iglesia lo pone en el Adviento para mostrarnos ese espíritu en que se relacionan las dos venidas. Pero no es exegética, litúrgica, ni literalmente navideño, es apocalíptico, parusiaco, segunda venida. Alegraos que Cristo está cerca. Y la Iglesia lo aprovecha y lo mete en la Navidad. ¿Ven cómo es apocalíptica la Iglesia? Aunque los hombres de Iglesia, igual que los judíos, en otra cosa, en otro cuento, al punto que no les convenía como mayordomos o secundones que viniera el Mesías, porque ellos manipulaban la religión a su acomodo y beneficio, tal cual como hacen hoy la pseudo jerarquía de la nueva iglesia posconciliar. Así de claro. No les conviene. Por eso la jerarquía judía mató a Cristo. Hizo que el pueblo democráticamente lo eligiera a Barrabás, el criminal. Vea de qué valen las democracias. Ahí está. Entonces vemos cómo sigue siendo eminentemente apocalíptico todo lo que nos extrae la liturgia en este tiempo de Adviento y de preparación a la Natividad. Gaudete. Y por eso la Iglesia permite, para mitigar con el color rosado, el color morado, mitigar esa penitencia, ese ayuno que antaño era más riguroso y serio, porque los hombres eran más serios también, ahora somos más enclenques. Nos hablan de ayuno y ya la palabra nos hace temblar. Y como la moda está que tengo que hidratarme y ando como un imbécil con una botellita de agua tomando en la calle o delante de cualquiera, que es una mala educación. Pero hay que hidratarse, lo lamento. Son tonterías. Pero hay que hacerlas ver para no ser bobos. Porque yo para hidratarme no tengo que andar con el chupete. Pero como la botellita de agua vale lo mismo que la pichicola, entonces, ¿qué negocio, no? Tengo que estar hidratado. Así que si fueran romanos tendrían que llevar la botellita para, con el chupete, pelear todo el día a ver quién gana. Oiga, pero es que somos como medio bobitos. Y encima mal educados. Y eso no es lo único. Y no sigo dando ejemplos porque me voy a hacer odioso más de lo que me hago. Pero si es por la verdad, me importa un rábano. Pues bien, así mis estimados hermanos, alegraos, que Cristo está cerca. ¿Y cómo termina la epístola? Que Cristo nos guarde la inteligencia. Que no seamos brutitos, bobalicones, idiotizados.
porque cada vez el mundo es estupidizado. Hay parámetros de comportamiento que van reduciendo la capacidad mental. Eso está estudiado. Así que no nos extrañemos. Y si nos medio escapamos, para medio escaparse hay que hacer el esfuerzo. Entonces, por eso, si tenemos esa esperanza bienaventurada, alegraos, está cerca, quiere decir que en medio de esta hecatombe que hoy vemos y sufrimos, pues bueno, con esa bienaventurada esperanza apocalíptica podemos levantar nuestras frentes y alzar la mirada al cielo, esperando que nuestro Señor venga cuando llegue el día y la hora. Por lo menos, que lo vea o no, estar en esa actitud expectante y no estar esperando que salga Alejandro Ordóñez, el imbécil de turno, de presidente aquí en Colombia, ni que ni Trump, ni Putin, ni Chichán, ni Hitler, ni la limonada nos vengan a salvar. Aquí el único que viene ya a salvar lo que hay que salvar en primer lugar, que es este desmadre eclesiástico que hay, apocalíptico, es Cristo, y por ende el mundo. Entonces, no es la política, la economía, ni las leyes de los hombres cada vez más idiotizados, ni el culto a la hidratación, ni al budismo, ni al yoga, ni a todas esas sandeces degenerativas religiosas, ni a lo que sea, sino en la única verdadera esperanza que redime al hombre y todo el cosmos del lastre del mal, por el cual ha sido todo arrastrado. Y así sea vencida la muerte y todo lo que de ahí conlleva, sufrimientos, enfermedades y todo. Y eso tendrá su fin el día de la parucía. Gaudete. A ver si esto les sirve, les ilumina un poco la cabecita a aquellos sacerdotes, obispos, que aún siendo tradicionalistas siguen impugnando judaicamente el milenarismo. Es aberrante, pero creo que queda clarísimo cuál es el espíritu verdadero de la Iglesia. Lo tiene en la liturgia. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración se refleja en la ley de lo que es creído, o lo que es creído se refleja en la ley de la liturgia. Pero ¿qué hacemos? Al igual que los judíos, tergiversamos las escrituras, las corrompemos. Y bueno, eso es parte del drama apocalíptico que vivimos. Me despido y como festejo o preparación para el festejo de Navidad, gaudete, como dice el introito de la misa de hoy. Y para aquellos cleros que leen el breviario, la quinta antífona de laudes de hoy y repetida en nona, nos habla también de la venida de nuestro Señor. No solamente en la misa, sino en el breviario. Así que, ¿para dónde? Que esto nos sirva, nos ayude y nos dé la verdadera
alegría en la esperanza de la parucía de nuestro Señor Jesucristo, el día de su gran retorno con gran poder y majestad. Alegraos que Cristo está cerca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.